Muy buenas tardes. Hoy es 7 de octubre en Australia. Ayer a las 7:30 de la tarde el tesorero de la Commonwealth presentó el presupuesto federal para el año fiscal 2020-2021. Era una información que los agentes de migración y todos los migrantes estamos esperando con muchísima anticipación porque define muchísimos de los elementos que hacen viable la migración para Australia. En esta ocasión quería comentar con ustedes unos apartes particulares del presupuesto y contarles las implicaciones que tienen dentro de los diferentes programas de migración que tiene Australia. Lo primero que tengo que mencionar es que el presupuesto federal tiene como misión el generar empleo. Y generar empleo lo llaman así, jobs, jobs, jobs. Es como el gran propósito que tiene el programa del presupuesto 2020-2021. Entonces, el presupuesto habla mucho del programa de ayuda a las empresas para pagar a los empleados, que es un programa que se llama JobKeeper. Hay otro programa de ayudar a las personas mayores. Hay en mil programas. Y allí entra el programa de migración para Australia o el sistema de migración como un elemento lamentablemente no crítico. Y esto es importante considerarlo. ¿Por qué? Porque el presupuesto general no es un programa de migración, es el presupuesto del Estado. Entonces, pretender que el presupuesto general le dé una serie de ventajas a los inmigrantes no es el sitio correcto. Lo que sí tenemos que ver es las oportunidades y las carencias que nos presenta a nosotros el presupuesto como emigrantes. Primer elemento, hay que tener en cuenta que la situación de la pandemia ha generado que por primera vez desde hace muchísimos años la migración neta a Australia, es decir, el número neto de personas que se van y las que entran al país, sea negativo. Es decir, en el año 2019-2020 el volumen de personas en que se incrementó la población australiana con base en la migración fue de 154,000, mientras que se espera que debido a la situación de la pandemia entre el año 2020 y 2021 ese número se disminuya en 71,000 personas, es decir, la migración neta va a ser negativa. Se espera también que para el año 2021-2022 sea negativa ya solamente en 21,000 y a partir del año siguiente, 2022-2023, sea ya positiva en 95,000, 2023-2024 positiva en 201,000. Estas son las cifras de gente que entra menos la gente que sale. No es que Australia haya cerrado las puertas a la migración, al contrario, el cupo que hay abierto para que entren inmigrantes sigue siendo de 160,000 cupos o plazas, como se dice técnicamente, de emigrantes que quiere atraer a Australia. ¿Dentro de qué programas? Y los programas de migración que hacen parte de lo que el presupuesto quiere promover están en tres grupos. Un grupo que es lo que se llama visas con sponsor, es decir, con empresas que te patrocinan, employer sponsor visas, básicamente la visa 482, la visa 186. Dos, un programa muy interesante que se llama Global Independent Talent, que es un programa que surgió hace un par de años quizá y tenía un cupo de 5,000 plazas, pasa en esta vigencia a tener 15,000 plazas. El tercer grupo importante es el grupo de Business Investment and Innovation, es decir, empresarios, inversionistas y entrepreneurs. Es el tercer grupo importante y allí se le abre un cupo grandísimo, un cupo de 13,500 visas. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, para entender lo significativo de esta cifra, que en el año 2020 no llegamos a tener más de 2,000
entrepreneurs y empresarios que migraron a Australia. O sea que hablar de 13.000 cupos es un crecimiento muy, muy, muy importante. Otro cambio importante que hay dentro del programa de migración durante este año es que el cupo para visas de familia pasa de 47.000 a 77.000. Es decir, tenemos 30.000 cupos más en visas de familia. Visas de familia incluyen visas de padres, visas de hijos, visas de pareja. Y entonces allí tenemos también un crecimiento importante. Queda un grupo que no se menciona directamente, que es el de General Skill Migration, que es el grupo por skills. Haciendo únicamente las sumas y las restas, llegaríamos a la conclusión que es más o menos un cupo de 50.000 plazas para las visas 189, 190 y 491. ¿Eso es un grupo grande o es un cupo pequeño? Es un cupo grande. ¿Por qué? Porque si nosotros miramos hacia atrás cuántas visas se han aprobado en estos cupos, encontramos que el volumen es relativamente pequeño. Por ejemplo, mirando nuevamente los resultados del año pasado, el año 2020, vemos que en todo el año 2020, es decir, junio 2019, julio 2020, la 190 tuvo 1.226 visas aprobadas. La 491 tuvo 2.215 visas aprobadas. Entre los dos estamos hablando mal contados de 3.500 cupos en estos programas regionales. O sea que considerar que hay 50.000 cupos allí nos da la tranquilidad de que los programas de migración calificada con patrocinio de Estado e independientes siguen teniendo vigencia. Es decir, no se han acabado. Simplemente que no sabemos, no hacen parte del presupuesto dentro de lo que promueve el presupuesto como una cosa excepcionalmente grande. Visas de familia. Aquí hay que tener en cuenta dos elementos o tres elementos muy importantes. Primero, que se va a premiar, se le va a dar una prioridad a las visas de familia, perdón, a las visas de pareja que se presenten estando onshore el aplicante. En especial, prioridad cuando el aplicante está en Australia regional. Segundo elemento, se va a implementar ese cambio que nos habían anunciado en el 2018, que primero había que aprobar al sponsor y después aprobar al aplicante. Eso significa que la visa de pareja ya se va a presentar en dos etapas y eventualmente la primera etapa, es decir, el sponsor, el australiano, puede ser negado porque supone una aprobación previa. Con base, ¿qué es lo que pretende esto? Pretende ser más exigente, sobre todo en términos de evitar violencia doméstica y darles más garantías de seguridad a las personas que entran a Australia con visas de pareja. Hay que tener en cuenta que esa aprobación del sponsor puede generar demoras en las visas, en la presentación de visas de pareja. Por lo tanto, hay que hacer una mejor planeación para las visas de pareja. Otro cambio muy importante es que se va a exigir un nivel de inglés al aplicante. En este momento la visa de pareja no tiene ningún tipo de requerimiento de inglés, ahora sí lo va a requerir. Entonces esto va a ser novedoso, es un obstáculo más o un parámetro más para las visas de pareja. En esto Australia, digamos, sigue el ejemplo, por decirlo de alguna manera, del Reino Unido y Estados Unidos, donde las visas de pareja requieren que la pareja tenga un mínimo de dominio del idioma. Eso con respecto a las visas de pareja. El presupuesto habla también de, perdón, antes de hablar de otros elementos del presupuesto, quería hablar un poco más de el Global Talent Independent Visa. Esta visa es una visa que pretende atraer gente que tenga
un talento especial, es decir, que sean personas que tengan experiencia, conocimientos, que sean altamente reconocidos en su sector o que hayan estudiado a nivel de maestría o de doctorado en unas áreas que el gobierno australiano considera que son muy importantes para el desarrollo económico de Australia. Estas áreas donde se requiere especial talento o talento distinguido son tecnología en agricultura, eh, eh, espacio y defensa, y lo que se llama manufactura avanzada, tecnología financiera, minas y energía, tecnología médica, cybersecurity, quantum information, advanced digital, data science y ICT. Esas son las áreas donde se está buscando distinguished talent, donde se está buscando talento distinguido. Una visa muy interesante, una visa que definitivamente atrae gente de todo el mundo. Va a tener una task force, va a tener un grupo especial de personas en el departamento facilitando y dándole prioridad a quienes apliquen para estas visas. Este elemento entra dentro de un criterio más amplio que tiene el presupuesto federal y es que Australia quiere crear trabajos en lo que llama este gobierno Advanced Manufacturing, que son 7 sectores donde estos Distinguished Talent entran muy coherentemente, muy consistentemente. Las áreas donde Australia quiere crecer en términos de Advanced Manufacturing son defensa, espacio, medicina y productos médicos, comida y bebida, producción de comida y de bebida, tecnología en explotación de recursos, reciclaje y energía limpia. Entonces, esos son los sectores donde Australia quiere convertirse en quiere desarrollar su área de manufactura. Seguimos hablando del presupuesto. El presupuesto reitera el interés de alguna manera, no crear desventajas para aquellas personas que no pueden aplicar a las visas o que aplicaron las visas y no pudieron usar las visas por el cierre de fronteras, por la pandemia. Entonces hay devolución a las visas de las personas que tenían visa de turista y no pudieron viajar, o no hay cobro para los que tienen que extender su visa de estudiante y no pudieron usarla. Facilita también que las personas que van a aplicar a su visa de graduado lo puedan hacer desde afuera si es que no pueden venir a Australia para presentar la Graduate Visa estando onshore. Eh, ¿Qué no dice este presupuesto? ¿Qué nos queda pendiente de este presupuesto? El apoyo regional. Nuevamente, no aparece dentro de los textos del presupuesto, pero encontramos que el presupuesto sigue promoviendo las regiones. ¿Cómo los estados van a aprovechar esa inversión estatal de desarrollo para atraer inmigrantes? Lo veremos cuando los estados vayan sacando sus programas estatales regionales, que los esperamos de ahora máximo una semana, tops 2. Estudiantes, el tema más complejo. ¿Por qué es un tema complejo? Porque el tema de educación internacional no hace parte de los sectores prioritarios para la recuperación económica de Australia. Muy llamativo, definitivamente, considerando que el sector de educación internacional es quizá uno de los sectores más importantes de la economía australiana. Quizá hace parte del hecho de haber tomado la decisión de que Australia se quiere convertir en un país de alta manufactura y no continuar como es siendo hasta ahora un país con gran importancia en el tema de servicios. En el tema de estudiantes internacionales, básicamente lo que hace el presupuesto es establecer dos escenarios. Un escenario que ellos llaman topside scenario, que consideran que es el mejor escenario, que lo hacen, y los dos escenarios, perdón, dependen de la aparición de la vacuna contra el COVID-19. Si la vacuna aparece pronto, pues los estudiantes internacionales llegarán muy pronto. Si la vacuna se demora, se considera que los estudiantes internacionales empezarán a llegar
a partir de la segunda mitad del año 2021. No obstante, también es claro, y este es un tercer elemento de análisis, que tenemos que ver cómo evoluciona el tema de apertura de fronteras va teniendo cada vez más un manejo estatal, no un manejo federal, lo que implica que cada estado puede determinar abrir la entrada de estudiantes internacionales en la medida en que tenga capacidad de manejar los que llegan, ponerlos en cuarentena y después dejarlos entrar a la sociedad común y corriente. Esos programas piloto ya se han corrido varios, ya ha habido uno en Canberra, ya ha habido uno en South Australia, viene uno, un tercero en Northern Territory y hasta ahora han sido exitosos. En la medida en que esos programas sigan siendo exitosos, en la medida en que las universidades y los colegios garanticen la cuarentena y garanticen que las personas que vienen del exterior no generan rebrotes de la pandemia, seguramente entrarán más estudiantes internacionales o entrarán estudiantes en mayor volumen. Pero definitivamente ese es un tema que no entró al presupuesto como un tema prioritario. Hasta aquí mis comentarios. En las oficinas de Red Australia estamos para eh, aplicar esta información a los casos de ustedes. En cuanto tengamos información sobre a la aplicación de lo que hagan los presupuestos, a los estados, a este presupuesto, haremos una nueva entrega de información. Muchas gracias por su atención y que tengan una bonita tarde.